Sí, se ve bien. Gracias. Buenas tardes, buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con el capítulo 28 de los auxiliares invisibles que comenzamos el pasado jueves. Este es un poquito largo de material y lo continuamos hoy. Pero antes de seguir adelante, pues tenemos que hacer nuestra consabida repetición, que según la Ley de Protección de Datos, si no queréis que vuestra imagen esté en las grabaciones que serán colgadas en la página YouTube de Bhakti, tendréis que cerrar vuestra cámara clicando sobre el icono que aparece en vuestras pantallas. Y de esta manera pues no aparecerá vuestra imagen. Y aquellos que queráis recibir los programas vía Zoom que se realizan en esta sección, podéis solicitarlo a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Indicáis nombre y apellido, país y ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono para que os puedan incluir en el grupo. Y quien por cualquier cuestión pueda necesitar contactar conmigo, puede hacerlo a clarisaelo@gmail.com y los atenderé en todo lo que esté a mi alcance. Y ahora vamos a hacer unos momentos de silencio. Tenemos una de las gemas de Oriente que nos dicen: un estudiante sin afición por su trabajo es como una ardilla con su rueda, no avanzan nada. Un estudiante sin afición por su trabajo es como una ardilla con su rueda, no avanzan nada. Y ante la imagen de nuestro planeta Tierra, recordamos que deberíamos tener siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la Tierra. El reino mineral, vegetal, el animal y el humano. Y cuando llegamos al humano, que es posiblemente aquel con el que tenemos mayores conflictos a nivel general, sabemos que cuando tenemos diferencias, cuando tenemos cualquier cuestión que nos separa de otro ser humano o de grupos de seres humanos, este es un trabajo que debemos realizar nosotros, transmutando toda separatividad en nosotros. Recordando lo que dice el primero de los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica, para formar un núcleo de la gran fraternidad de la humanidad, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color. Y seguimos con el capítulo sobre los auxiliares invisibles, que nos dice: no hay límite al grado a que se puede desarrollar la voluntad.
Este poder es el que se aplica en el caso de materialización, aunque ordinariamente es un arte que se ha de aprender como cualquier otro. El hombre vulgar en el plano astral no será capaz de materializarse sin aprender antes la manera de hacerlo, de la misma manera que en el plano físico no será capaz de tocar el violín sin aprender el arte. Ocurren, sin embargo, casos excepcionales en que la intensa simpatía y la firme decisión permiten a una persona efectuar una materialización temporaria, aunque conscientemente no sepa cómo hacerlo. Esto puede ocurrir, ya dice que como casos excepcionales, no es lo corriente, producidos por una intensa simpatía hacia alguien y una firme decisión de ayudar a alguien, entonces posibilitan que una persona pueda efectuar una materialización temporal. Es digno de notar que estos casos excepcionales de intervención física de parte de un auxiliar invisible con frecuencia son posibles a causa de un vínculo kármico entre el auxiliar y la persona que va a ser ayudada. De esta manera son retribuidos viejos servicios. El acto bondadoso de una vida es compensado en una futura, hasta por métodos tan extraordinarios como los mencionados. En grandes catástrofes en que muere mucha gente, se salvan a veces milagrosamente una o más personas, porque no es su karma morir entonces. Es decir, que no tienen deudas con la ley divina, con la ley de karma, que se hayan de pagar de dicha manera. Y esto se ha observado en grandes accidentes, por ejemplo, incluso como la caída de un avión, que ha surgido de pronto una persona en un rincón que había estado protegida por unos paneles y no ha sufrido daños. Estos y otros casos semejantes se dan de vez en cuando. Algunas veces, aunque raras, hasta un maestro da ayuda física a seres humanos, y únicamente si está dentro de la ley o karma de las personas que vayan a ser ayudadas. El obispo Leadbeater relata un caso que le sucedió a él mismo. Caminando por una carretera oyó repentinamente la voz de su instructor hindú, que entonces se encontraba a 7.000 millas del lugar donde estaba Leadbeater, y oyó que decía: «Salta para atrás». Leadbeater saltó en el momento preciso que una chimenea de metal caía con gran estrépito a menos de 1 metro delante de él. Otro caso notable es el de una señora que se encontró en grave peligro en medio de una riña callejera. De pronto se vio levantada y depositada indemne en una calle lateral. El cuerpo debió ser levantado por encima de las casas y bajado en la calle próxima, envuelto, probablemente durante el tránsito, en un velo de materia etérea, a fin de que no se la viera remontarse por el aire. Por la lectura de los capítulos sobre la vida después de la muerte, es evidente que hay amplio campo para el trabajo de los auxiliares invisibles entre los que mueren y pasan al plano astral. Muchos de estos ignoran completamente la vida después de la muerte. Muchos, al menos en los países occidentales, están aterrorizados ante la perspectiva del infierno y de la condenación eterna cuando llegan a ese mundo.
lo cual ofrece una buena oportunidad para ilustrarlos en cuanto a su verdadero estado y sobre la naturaleza del plano astral en el que se encuentran ahora, a partir de esa muerte física. El trabajo principal del auxiliar invisible es tranquilizar y confortar a los que acaban de morir, liberarlos cuando es posible del terrible, aunque innecesario, temor que con demasiada frecuencia se apodera de ellos, lo cual no solo los hace sufrir, sino que retarda además su avance hacia esferas más elevadas y les impide comprender el porvenir que les espera. Una de las cosas más paralizantes que hay es el miedo, precisamente, tanto cuando estamos en el plano físico como aquí se describe después, si tenemos miedo. Por eso es tan importantísimo que conozcamos todas estas cosas. Se dice que en tiempos primitivos esta clase de trabajo estaba a cargo exclusivamente de entidades no humanas de orden superior, por lo tanto estarían en la clase de los devas o ángeles. Pero desde hace algún tiempo los seres humanos capaces de actuar conscientemente, y esta es una palabra importantísima, capaces de actuar conscientemente en el plano astral, tienen el privilegio de prestar ayuda en esta tarea de amor y siempre servicio. En casos en que el elemental de deseo haya ya efectuado la redistribución del cuerpo astral, el auxiliar astral puede romper tal redistribución y restablecer el cuerpo astral a su condición primitiva, de manera que el individuo pueda percibir el entero mundo astral en vez de un solo subplano, que, como recordaremos, si se produce esta redistribución al momento de ser el cuerpo astral lanzado al plano astral, entonces las capas más bajas y densas de la materia astral que hay en ese cuerpo se quedan fuera, como si fuese la cáscara del huevo, y por orden de esa densidad cada vez menor, las de adentro. Por lo tanto, esto se explicaba hace ya muchos capítulos atrás, que si estamos preparados, como estamos tratando de prepararnos en la actualidad, y tenemos esa conciencia al llegar allí, entonces por el acto de nuestra voluntad impedimos esa redistribución. También hemos de tener en cuenta que si ahora estamos efectuando un proceso de purificación importante del pensar, el sentir, los actos y las palabras, nos deshacemos de todas las actividades de un orden inferior. Nuestro cuerpo astral, en ese mismo proceso de purificación, se desprende, gradualmente se va desprendiendo de toda la materia más densa y de más baja vibración que podía haber en nuestro cuerpo astral y que ya no tiene necesidad de estar ahí porque no la hacemos vibrar, no le damos sustento, no le damos alimento. Y entonces es como cuando el médico nos dice tienes que hacer una purificación del cuerpo, tienes que desintoxicarte, tienes que cambiar hábitos, ¿no? Pues cuando cambiamos los hábitos del pensar, el sentir, los actos y las palabras, también se produce esa purificación del cuerpo mental, astral y físico. Estos son aspectos que vamos repitiendo progresivamente cuando salen por medio del tema que estamos tocando, pero es importante porque así nos van calando, nos van haciendo un hueco en nuestro sistema, toda nuestra estructura interna, mental y emocional, y de esta manera pasan a hacer presencia en nuestras vidas. Estos aspectos son importantes.
Otros que han estado más tiempo en el plano astral reciben ayuda en forma de explicaciones y consejo sobre el curso que deben seguir en las diferentes etapas. Así se los puede advertir del peligro y la demora resultantes de los intentos que algunos hacen por el apego, consecuencia del apego, intentos de comunicarse con las personas vivientes, con sus familiares y seres queridos que han dejado aquí. Y esto a veces lo hacen valiéndose de un medium, pero a veces también lo hacen como con intentos de el querer aquello, lo cual produce grandes sufrimientos sin ninguna duda. A veces, aunque raras, una entidad ya atraída a un círculo espiritista puede ser guiada a una vida más elevada y sana. Fijémonos que resalté en rojo, porque esto ya está así en el libro, raras veces en un círculo espiritista una persona puede ser guiada a una vida más elevada y sana, porque la misma naturaleza de la actividad espiritista por medio de los mediums al uso ya hace que haya un arraigo muy fuerte al plano físico, una atracción muy fuerte. La memoria de tales enseñanzas no puede naturalmente llevarse directamente a la próxima encarnación. Sin embargo, siempre queda el conocimiento real interno. Porque el conocimiento real, aquello que comprendemos verdaderamente, no lo traeremos como memoria concreta, pero sí si lo hemos convertido en cualidades nuestras. Todo lo que se convierte en cualidad forma parte del alma, del yo en el cuerpo causal, el yo superior, el yo. Y entonces va con nosotros y regresa con nosotros, lo cual dará fuerte predisposición a aceptarlo en cuanto se oiga otra vez en la nueva vida. Y algunos de nosotros, seguro que muchos de nosotros, de pronto hemos conocido algo y hemos dicho, uy, pues esto no me suena nada extraño. Es como si ya, no podemos definir el por qué y el cuándo, pero es como si ya, esto no es nuevo, me resuena. Se debe a esto. Algunos que acaban de morir se ven en el plano astral tal como son, por tanto, sienten grandes remordimientos. Empieza uno a pensar, ¿por qué hice esto y por qué no hice aquello? Y Tremendo. En estos casos el auxiliar puede explicar que lo que está pasando, que el único remordimiento que realmente vale es decidirse a obrar bien en lo futuro, que uno no se ha de tomar como es y procurar con constancia mejorarse y llevar una vida más digna en lo futuro. Esto por el caso de los auxiliares que tratan de explicarlo a los que han desencarnado y tal. Y a nosotros se nos dice, estamos aquí, estamos encarnados, tenemos que mejorarnos aquí y ahora, de día en día, sin pereza, observarnos, descubrir nuestras pequeñeces o no tan pequeñeces, descubrir nuestras miserias, descubrir nuestros defectillos o no tan defectillos, lo que sea. No nos tiene que dar miedo descubrirnos cosas, porque uno solo puede trabajar en transmutar algo cuando lo ha visto y lo ha reconocido y dice, anda. Voy a poner un ejemplo muy simple. De pronto uno creía que nunca tenía envidia. No, yo no soy envidioso, yo no envidio a nadie. Y a lo mejor un buen día ocurre algo en alguien de su entorno y siente algo en su interior y lo reconoce como que es envidia. Bueno, pues está bien haberlo podido reconocer, porque ahora ya sabe que no se puede confiar pensando, no, yo no tengo envidia, sino que siempre que ocurra algo bueno a otros seres, a otras personas, de cerca o de lejos, de donde sea, tiene que poner
el contento, el agrado porque a las gentes les vayan las cosas bien. Siempre poner una alegría, un sentido de alegría, porque a las gentes les vayan las cosas bien. Otros están preocupados, nos sigue diciendo en el libro, otros están preocupados por el deseo de reparar algún daño que hicieron en la tierra, por el anhelo de descargar su conciencia de algún secreto que los desacredita y que han guardado celosamente, por el ansia de revelar el lugar donde se ocultan papeles importantes o dinero y cosas por el estilo. Puede haber un sentido de y aquello que, y ahora qué hago, no ahora, bueno, pues que realmente no se puede cuando uno está allí. En algunos casos, el auxiliar invisible puede intervenir de algún modo en el plano físico y de esta manera satisfacer al muerto, al difunto. Pero en la mayoría de los casos, lo mejor que puede hacer el auxiliar es explicar que es demasiado tarde para efectuar la reparación. De consiguiente, es inútil lamentar lo que no tiene remedio. Trata así de persuadir al individuo a que abandone sus pensamientos, que lo retienen en estrecho contacto con la vida terrena que ya ha dejado y que procure sacar mejor provecho de la vida que vendrá después. Y en este sentido, pues fijémonos la dificultad para hacerle comprender a alguien o ayudarlo, intentar ayudarlo a comprender a alguien que es inútil tener sentimientos de remordimientos, sentimientos de culpabilidad cuando está allí. Pero a nosotros, todavía estando aquí, en el plano físico, nos tiene que quedar muy claro que no debemos alimentar ningún sentimiento de culpabilidad de ninguna clase. Todo cuanto podamos transformar, cambiar, debemos cambiarlo. Si podemos pedir perdón o disculpas a alguien y reparar algún daño, debemos hacerlo. Si podemos, debemos hacerlo. A veces no es posible. Algunas terapias de psicología dicen, bueno, pues te tienes que encontrar con todas las personas con las que has tenido problemas y pedirles perdón y reconciliarte. Pero con esto hay que tener mucho cuidado. Si alguien ha tenido algún problema con algunas personas, tendría que saber si esa persona o esas personas lo van a recibir, van a querer saber algo de él o de ella y van a aceptar sus disculpas. Porque tampoco tenemos derecho a ir a molestar a nadie para quedarnos nosotros tranquilos y así quedarnos bien con nuestra propia conciencia. Vamos a ir a pedir perdón y disculpas a alguien que no nos quiere ver más. Estas cosas pueden ocurrir y a más de 4 le han ocurrido. Entonces uno tiene que usar el discernimiento. En su interior puede pedir perdón, disculparse, reconciliarse, porque la finalidad de ese reconocimiento es reconciliarnos con el otro en nuestra mente y en nuestro corazón, si no es posible físicamente. Y con nosotros mismos, por no haber obrado bien, reconciliarnos con el firme propósito de obrar bien. Y ya está, porque en lo humano tardaremos todavía mucho en ser perfectos, en lo humano, porque cada etapa tiene sus cosas y sus trabas y sus dificultades. Solo debemos de tratar de hacerlo a cada instante lo mejor posible, pero con empeño, con determinación. En eso consiste poner en marcha la verdadera voluntad. Sigue diciéndonos, también se hace un gran trabajo entre los vivos.
inculcando buenos pensamientos en las mentes preparadas. Lo puse en color por lo mismo, preparadas para recibirlos. Y justamente es entre los vivos porque, vuelvo a repetir aquí, no tenemos derecho a molestar a nadie. Sería muy fácil, más de lo que muchos entienden, para un auxiliar invisible dominar la mente de un individuo cualquiera y hacerle pensar lo que aquel quisiera, sin despertar en el sujeto sospecha alguna de que está influenciado desde fuera. Pero esto, cualquier auxiliar invisible que tenga un mediano desenvolvimiento interno, de orden espiritual, de un orden superior, sabe que no puede ni debe jamás hacer nada por dominar la mente de otro ser humano. La mente de un ser humano es un recinto sagrado, absolutamente sagrado. Se pueden lanzar pensamientos benéficos al espacio y, como quien dice usualmente, al aire, que es en el espacio físico, mental y emocional, y llegarán donde lleguen y serán recogidos por aquellas mentes preparadas para recibirlos, pero en ningún caso ha de ser una influencia directa a la mente de otro ser. A veces ciertos párrafos, tal como están, podrían inducir a error. Por eso cuando yo me doy cuenta de esto, que posiblemente no me dé cuenta de todas las cosas, pero cuando me doy cuenta de algo, lo pongo en el color resaltado para todos, para mí misma, tenerlo presente cuando ya estoy presentándolo aquí. Tal procedimiento, sin embargo, es absolutamente inadmisible. Vemos que aquí reafirma lo que acabo de decir. Todo lo que está permitido es poner en la mente de la persona el buen pensamiento, mezclado con todos los demás que constantemente surgen en ella, con la esperanza que lo asimilará y obrará de acuerdo. Se puede dar ayuda muy variada de esta manera. Con frecuencia se consuela a los tristes y a los enfermos. Se procura la reconciliación entre quienes se han separado a causa de una diferencia de opinión o por un conflicto de intereses. A los que anhelan encontrar la verdad se los guía en su búsqueda. Con frecuencia es posible dar la solución de un problema metafísico o espiritual, sugiriéndolo. La palabra sugerencia es importante, sugiriéndolo a la mente de los que trabajan ansiosos por resolverlos, que siempre es una sugerencia, pero nunca es una imposición. A los conferenciantes se los ayuda con sugerencias e ilustraciones, ya sea materializándolas en materia sutil ante los ojos del orador o imprimiéndolas en su cerebro. Un auxiliar invisible regular muy pronto tiene un número de pacientes, en el libro ya está entrecomillado, a quienes visita cada noche, lo mismo que un médico en la tierra visita regularmente a sus pacientes. A los conferenciantes se los ayuda con sugerencias e ilustraciones, pero quienes pueden hacer estas sugerencias e ilustraciones a los conferenciantes o personas que estén dando cursos de teosofía, solamente se les acercarán seres que estén en condiciones de preparación para poder hacerlo. Y esto tiene relación con
qué tipo de vibración estamos emitiendo nosotros. Por eso es tan importante que cualquier persona que dé conferencias o cursos de teosofía sea completamente consciente de que debe hacer su propia transformación interna, porque es la única que le prepara y que le capacita para transmitir las cosas de una manera seria, profunda y eliminar las posibilidades de que transmita errores, de que comunique cuestiones que pueden confundir, sobre todo de que de su boca nunca salgan cuestiones que separan a unos seres humanos de otros seres humanos por ninguna razón. Y cabe añadir aquí que adquirimos una importante cuestión kármica cuando nos dedicamos a estas actividades. Mucha cuestión kármica, por eso es tan delicado y tan importante. Espero hacerlo lo mejor posible, ese es el intento que tengo. De esta manera, cada trabajador viene a ser el centro de un pequeño grupo, el jefe de una banda de auxiliares para quienes siempre encuentra empleo. En el mundo astral hay siempre trabajo para cualquier número de trabajadores, de manera que quien desee serlo, sea hombre, mujer o niño, y dice niño, porque el que auxilia no es el niño que vemos aquí afuera. El que auxilia, si es un auxiliador en el plano astral, es el ego reencarnante, que está preparado para ser un auxiliar y cuya edad es la interna y no la externa. Por eso quien desee ser auxiliar puede ser tanto desde el punto de vista externo un hombre, una mujer o un niño, y encontrará en qué ocuparse, porque igual que las tareas físicas, hay trabajos de muchas clases y hay trabajos para todos los órdenes. Con frecuencia se utiliza un discípulo como agente para responder a la oración. Aunque es verdad que todo sincero deseo espiritual, como los expresados en la oración, es una fuerza que atrae automáticamente ciertos resultados, es también un hecho que tal esfuerzo espiritual da la oportunidad de ayudar a los poderes del bien. Un auxiliar dispuesto puede así convertirse en canal para las fuerzas benéficas. Y esto, por supuesto, cuando uno dice que está dispuesto, tiene que estar dispuesto y cuya vibración permita que las fuerzas benéficas le puedan usar como canal. Esto es aún más aplicable a la meditación. En algunos casos, tal auxiliar se toma como el santo a quien se pide. Cuando alguien pide ayuda al santo de su devoción, pues para diferentes cuestiones de salud o de lo que fuere. Y dice que se conocen ejemplos que ilustran tales hechos. Discípulos preparados, que en este caso ya hablan de discípulos y no solo de los auxiliares invisibles, que hay muchísimas gradaciones. Entre esas gradaciones, las más preparados serían los discípulos de maestros con M mayúscula. Estos que están preparados se emplean a veces para sugerir ideas a autores, poetas, artistas y músicos. Algunas veces, pocas sin embargo, es posible advertir a las personas del peligro que significa
para su desenvolvimiento moral alguna línea de acción que hayan emprendido. Advertir a personas del peligro de alguna línea de acción que hayan emprendido, que se han puesto a tener actividades con ciertos grupos que se dedican a ciertas cuestiones. Dice que algunas veces, pero pocas, es posible advertirlos. Porque las personas que toman una decisión, aunque vayan a equivocarse como consecuencia de tal decisión, deben aprender por sí mismas. Todos debemos aprender por nosotros mismos para que como consecuencia de ese error nosotros desarrollemos parte de la conciencia del por qué, dónde nos hemos equivocado, cuál era la línea mejor a seguir, cuál es por tanto la que vamos a seguir. Todo esto tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Si a nosotros nos sacasen del pozo en el que nos metemos, cada vez que nos metemos en uno, nosotros saldríamos de un pozo gracias a la ayuda de alguien que nos saca de él y nos meteríamos en el pozo de al lado, por no haber desarrollado la conciencia, por no haber aprendido nada de ello, cuando literalmente la figura es importante. Cuando uno se mete en un pozo, tiene que arañar por las paredes del pozo para salir de él. Esta es una figura muy literal, pero que nos permite comprender bien a qué se refiere todo esto. Y sigue diciéndonos, también se procura desvanecer alguna mala influencia alrededor de alguna persona o lugar, o contrarrestar las maquinaciones de los magos negros. Y aquí no lo añadí, pero aquí cabe decir, es que más adelante no sé si lo añade o no el propio libro, pero aquí debo añadir ahora de propia voz que esto es posible, desvanecer alguna mala influencia alrededor de alguna persona o lugar y contrarrestar las maquinaciones de los magos negros solo si nuestro karma lo permite. Porque a veces todas estas cosas son el resultado kármico de cuestiones del pasado que uno puede pensar, pero que en esta vida no nos hemos dedicado a estos asuntos y tareas. Pero podemos tener por cierto que en el pasado más remoto hicimos de todo y que no sabemos cuándo alguna cuestión puede estarse desencadenando como efecto ahora, para que vayamos limpiando, hacer limpio, 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 vaciando el saco. Se necesitan tantos trabajadores en el mundo astral que es deber ineludible e imperativo que todo estudiante de la ciencia espiritual se prepare para desempeñar su parte. Y aquí los pensamientos de amor, de bondad, de fraternidad, de auxilio, pensamientos de toda esta naturaleza, es importantísimo, aunque con las manos quizás no alcancemos más lejos por nuestras propias condiciones físicas, pero mentalmente no hay fronteras ni barreras. Y la única frontera y barrera que tiene es nuestra mente, si es que la tenemos entretenida y distraída en otras cuestiones baladís, etc. Pero si nos damos cuenta de la importancia de esto, pues cada vez estaremos más centrados aquí y ahora y más centrados en nuestra conexión con todos los seres, con todas las cosas, con el propio planeta y más allá, porque se irá ampliando el campo de la conciencia y abarcaremos cada vez mucho más. Así que es una tarea importante a la que dedicarse. El trabajo de los auxiliares invisibles no se puede ejecutar si no hay discípulos dispuestos a hacer lo mejor que puedan.
Eso en el campo de hacer ya durante el tiempo en que el cuerpo físico duerme, un traslado con el cuerpo astral y hacer esta tarea de auxiliar en el plano astral. A medida que se entrenan, pasan automáticamente a trabajos cada vez más importantes. Aquí quisiera reforzar la idea. Puede surgir, bueno, ¿y cómo hacerlo para poder hacer todo esto? El desplazamiento de nuestro cuerpo astral al plano astral durante la noche o cuando está el cuerpo físico dormido, en un estado de conciencia despierta, sabiendo que salimos, sabiendo lo que vamos a hacer, lo hacemos y sabiendo que regresamos, este es el desarrollo de un factor de psiquismo. Se nos dice, no deseéis poderes psíquicos. A los pies del maestro lo dice también muy claramente. No deseéis poderes psíquicos, estos ya vendrán. Y añade a los pies del maestro, y cuando el maestro considere que estáis preparados, él os enseñará a hacerlo sin peligro para vosotros. Así que, ¿y dónde encontramos un maestro? No encontramos. Cuando estemos preparados, él nos encontrará. No tendremos que ir a ningún sitio, no tendremos que pedir nada. Hay que prepararse, él nos encontrará. Preparémonos. Y sigue diciendo, a medida que se entrenan, pasan automáticamente a trabajos cada vez más importantes. Claro, y cada vez esos seres están más preparados y más preparados. Y nosotros también, cuando comencemos y lo estemos cada vez más preparados, cada vez más preparados. Solo hay que hacer lo que hay que hacer a cada instante. El auxiliar invisible ha de tener siempre presente que todo poder y entrenamiento que se le dé será con ciertas restricciones. Nunca los ha de usar con fines egoístas, ni exhibirlos por vanidad. Eso de yo soy, yo veo, yo puedo, yo hago, yo curo, yo ayudo, yo se tiene que callar. Y si alguien va diciendo yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo demás allá, es falso. Está engañado por sí mismo y muy posiblemente por una entidad astral de un orden inferior. Estos casos se dan. Así que ni exhibirlos por vanidad o para satisfacer a los curiosos. Las tareas se hacen en el silencio del alma y en el silencio de la mente. Tampoco los ha de emplear para entrometerse o enterarse de los asuntos de otros, por curiosidad ni por chafardería de ninguna clase, ni hacer en las sesiones espiritistas lo que se llama pruebas, porque no hay que acudir a ninguna de esas sesiones de ninguna clase. Nada debe hacer el auxiliar que aparezca como fenómeno en el plano físico. No se deben enterar ni las piedras de lo que uno hace. Puede transmitir un mensaje a uno que haya muerto, pero no llevar la respuesta de un muerto a un vivo, salvo bajo instrucciones directas de un maestro con M mayúscula, de un verdadero maestro, porque el maestro sí sabe y conoce qué es lo que hay detrás de toda la circunstancia. Un grupo de auxiliares invisibles no es una policía de investigaciones, ni una oficina de informaciones astrales. Su función es realizar simple y silenciosamente el trabajo de ayuda que se le designe o que se le presente. A medida que el estudiante de ocultismo progresa,
en vez de ayudar únicamente a individuos, aprende a ayudar a clases, grupos, naciones y razas. Y esto siempre será dentro de lo que marca la ley, porque ella la conocerá y sabrá cuándo, cómo y dónde, etc. A medida que adquiere los conocimientos y los poderes requeridos, empieza a manipular la gran fuerza de la Akasha y de la luz astral, y se le enseña la manera de utilizar al máximo cada ciclo favorable de influencia. Se lo pone en relación con los grandes nirmanakayas y se convierte en uno de los limosneros de estos. Hace de intermediario al servicio y por medio de los nirmanakayas puede ayudar, aprendiendo a dispensar las fuerzas, fruto del sublime sacrificio de los mismos. Luego hablaremos de los nirmanakayas. No se hace misterio de las cualidades requeridas de quienes aspiren a ser auxiliares. Estas han sido descritas hasta cierto punto, pero no estará de más que las expongamos plena y categóricamente. Ellas son, primero, unidad de propósito, lo que se llama a veces mente en una sola dirección o concentración. El aspirante ha de considerar la obra de ayudar a otros como el primer deber. Su principal interés en la vida ha de ser ejecutar el trabajo que el maestro le encomiende. Además, ha de saber discernir no solo entre la labor útil y la inútil, sino también sobre cuál es de mayor utilidad entre los diferentes trabajos útiles, y si él está preparado para hacer una de mayor utilidad, no debe tender a otros trabajos más facilitos. La economía de esfuerzo es una de las primeras leyes del ocultismo. Todo estudiante ha de dedicarse al más elevado trabajo de que sea capaz. Por eso decía, no a los que sean un poco más facilitos, sino si uno es capaz de algo más, debe dedicarse a ello. Es también esencial que el estudiante haga cuanto pueda en el plano físico para ayudar a otros, si sus medios y sus posibilidades físicas le permiten hacer algo. Segundo, el dominio de sí mismo. Esto comprende el dominio completo sobre el carácter, de manera que no se irrite por lo que vea u oiga, porque las consecuencias de tal irritación son mucho más graves en el plano astral que en el físico. Son mucho más graves en su propio cuerpo astral que en su cuerpo físico, cuando se ve irritado o enfadado. Si uno, con facultades plenamente desarrolladas en el plano astral, sintiera ira contra una persona en dicho plano, le haría grave daño, quizá de efecto fatal. Es importantísimo lo que nos está diciendo. Toda manifestación de irritabilidad, excitación o impaciencia hacen del auxiliar un ser temible, al punto que aquellos a quienes trata de ayudar huirán de él aterrorizados. Se cuenta el caso de un auxiliar invisible que alcanzó tal estado de excitación que su cuerpo astral se dilató a un tamaño extraordinario, vibrando violentamente con destellos de colores de fuego. Por eso, la transformación del carácter la tenemos que hacer antes de que se nos presenten todas estas posibilidades.
transformar el carácter, hasta que uno no se enfade con nadie ni por nada. Ahora nos podemos observar y ver dónde estamos en relación con esto. La persona que acaba de morir, a quien aquel quería ayudar, se horrorizó al ver aquella esfera llameante enorme que se le acercaba. La tomó por el legendario diablo en persona, del que trató de huir aterrorizada. Su terror aumentó al ver que el presunto auxiliar la perseguía persistentemente. Además, es esencial el dominio de los nervios, a fin de que el estudiante no se acobarde ante las visiones terribles o fantásticas que se le presenten cuando esté efectuando labores de auxilio. Porque en el mundo astral hay muchas cosas, hay muchas entidades, hay muchos seres. Así que uno tiene que estar preparado. Y la preparación comienza aquí y ahora. Como ya se ha dicho, para estar seguro de este dominio sobre los nervios y a fin de prepararlos para el trabajo a realizar, los candidatos, ahora como en la antigüedad, son sometidos a las pruebas llamadas de la tierra, del agua, del aire y del fuego. El estudiante ha de entender que la roca más densa no ofrece impedimento alguno a la libertad de movimientos del cuerpo astral. Este puede saltar impunemente los más altos precipicios y sumergirse con absoluta confianza en un volcán en erupción o en el abismo sin fondo del océano. El estudiante se ha de dar cuenta de estas cosas a fin de actuar instintiva y confiadamente. Ha de dominar la mente y los deseos. La mente porque sin el poder de concentración sería imposible hacer trabajo útil en medio de corrientes diversas que distraen en el mundo astral. El deseo, porque en el mundo astral desear es poseer. Si el deseo no está dominado, el estudiante puede encontrarse poseído de sus propias creaciones mentales, de las cuales se sentiría avergonzado. En tercer lugar, la calma. Esto quiere decir ausencia de preocupación y de depresión. Gran parte del trabajo de los auxiliares consiste en tranquilizar a los perturbados, a los que están con un estado de excitación, de miedo o de lo que sea, y animar a los entristecidos. Por lo tanto, el auxiliar no podrá cumplir su misión si su propia aura está agitada, intranquila, a causa de preocupaciones o con la coloración gris de la depresión. Nada entorpece tanto el progreso oculto como la preocupación por nimiedades. La actitud optimista es siempre la más cercana al modo de ser divino. De consiguiente, más cerca de la verdad, porque solo lo bueno y lo bello es permanente, mientras que el mal, por su misma naturaleza, es transitorio. La calma inmutable trae una serenidad gozosa que hace imposible la depresión. En cuarto lugar, conocimiento. Cuantos más conocimientos posea el hombre en cualquier dirección, más útil será. Se ha de preparar estudiando cuanto se ha escrito sobre el plano astral y el trabajo en el mismo,
pues no ha de esperar que otros, cuyo tiempo está ocupado en el trabajo, le expliquen lo que puede aprender estando todavía en el mundo físico, si se toma el trabajo de leer libros, los libros adecuados para ello. No hay conocimiento alguno que el ocultista no pueda aplicar útilmente. El conocimiento es útil incluso para saber aquello que no debemos nunca hacer. Nuestra guía debe ser siempre el discernimiento. Esta es una nota que añadí. El conocimiento es útil incluso para saber aquello que no debemos nunca hacer. En quinto lugar, el amor. Esta, la última y la más grande de las cualidades, es también la menos comprendida. En manera alguna es blando sentimentalismo, rebosando vaguedades y generalidades, que teme mantenerse firme en lo correcto por temor de que los ignorantes lo califiquen de mal hermano. Se necesita un amor lo bastante fuerte para actuar sin hablar de ello. El deseo intenso de servir, siempre a la expectativa de oportunidades para ello, aunque prefiere hacerlo en el anonimato. El sentimiento que surge del corazón de quien ha llegado a comprender la gran obra del Logos y se ha convencido de que para él no puede haber en los tres mundos otro curso que identificarse con la obra con todo su poder. Ese sentimiento que surge del corazón en convertirse de la manera más humilde en un pequeño canal para el maravilloso amor de Dios que, como la paz de Dios, trasciende toda comprensión. Se recordará, además, que para que dos personas puedan comunicarse en el plano astral, es necesario que tengan un idioma común. Por lo tanto, cuantos más idiomas conozca el auxiliar invisible, más útil será, más grande será el campo en el que pueda servir. Las condiciones fijadas para los auxiliares invisibles no son imposibles. Al contrario, cualquier persona puede satisfacerlas después de algún tiempo de preparación. Y lo que hemos dicho acerca de cuando estemos preparados, el Maestro nos encontrará y nos enseñará cómo hacerlo. Todos saben de algún caso de sufrimiento o de malestar, sea entre los vivos o entre los muertos, no importa. Al ir a dormir se toma la resolución de hacer lo que se pueda durante el sueño y en el cuerpo astral para ayudar a tal persona o para auxiliar en el mundo allí donde la ley disponga. El que al despertar uno recuerde o no lo que ha hecho no tiene importancia, no tiene ninguna importancia. Incluso es mejor no recordarlo porque todavía somos capaces de envanecernos con ello. O alguien puede levantar la mano y decir, no, yo ya no soy capaz de envanecerme. Pues lo resalté para que lo tengamos en cuenta. Aunque al despertar uno recuerde o no lo que ha hecho, no tiene importancia. Se puede tener la seguridad de que algo se ha conseguido. Algún día, tarde o temprano, se tendrá la comprobación del éxito alcanzado. Pero ese día será cuando estemos preparados para verlo serenamente, sin sentir ninguna clase de presunción, envanecimiento por ello.
En las personas que están completamente despiertas en el plano astral, el último pensamiento al dormirse es de menos importancia, por cuanto en el mundo astral tienen el poder de pasar de un pensamiento a otro sin dificultad. En este caso, el factor importante es el sentido general de su pensamiento durante todo el día, pues tanto de día como de noche su mente actuará en la forma acostumbrada. Por eso, y vuelvo a repetir lo que ya hace un rato, por eso debemos mantener nuestra mente ocupada solo con pensamientos nobles, con pensamientos elevados, con pensamientos de auxilio, con pensamientos de amor para todos los seres sin distinción. Y aquí hemos llegado al final de la parte que estaba preparada para el día de hoy. Así que, si os parece, dejamos de compartir y pasamos a la galería. ¿Qué tal? Te he unido, ¿verdad? Vaya, vaya. Vaya, vaya. Podéis levantar la mano, podéis hacer comentarios, los comentarios que sean discretos, que nadie tome la palabra para hacer una conferencia, porque a veces alguien no se da cuenta y se prolonga y se prolonga. Y luego me dicen, ¿qué pasa? Que a mí no me ha dado tiempo de hacer la pregunta que tenía que hacer. Digo, pues mira, es verdad, habrá que avisar. Pero esto no quiere decir que ahora podéis levantar la mano tranquilamente. Jimena y luego Patricia. Jimena. Sí, Clarisa, Hola. hola, hay algo que me llamó la atención cuando dice que entre dos personas comunicarse en el plano astral es necesario que tengan un idioma en común. Nunca Sí. había pensado eso. Pensé que se comunicaba, bueno, un vivo que va a ayudar no puede comunicarse telepáticamente, ¿no? No, porque la telepatía en el sentido real de la palabra es mental. Ya, Entonces eso es en otro plano que no es el astral, es más arriba. ya, En el plano astral sí realmente se requiere de la lengua. Sí. Uno puede, seguramente que os ha ocurrido en alguna ocasión, que a lo mejor os habéis visto durante la noche, ¿no? Que uno dice, he soñado tal o he soñado cual, y os habéis encontrado en lugares donde se hablaba otras lenguas. sí, Depende, eso de, claro, cada uno. Y luego, como muchas veces tampoco recordamos nuestros sueños, pues mira, no sabemos. mm, Pero ujú, realmente, sí. Y ok, realmente, fijémonos bien, yo cuando tengo sueños en los que se me está advirtiendo de algo, he tenido muchos a lo largo de años, de cosas serias, importantes, se me ha hablado en mi lengua materna, que es el castellano, a pesar de que yo hablo el catalán desde sí, niña, y a ujú, pesar de que pienso en catalán con la misma facilidad que en castellano, y puedo cambiar del uno al otro cada dos palabras, cada palabra, cada tres palabras, puedo cambiarlo con mucha facilidad. Estoy habituada a ujú, pensar en catalán y en castellano. A pesar de eso, los mensajes a mí me han llegado siempre en castellano. mm. Voy a tratar de recordar más mis sueños. En todo Bueno, caso, habrá que ir haciendo comprobaciones según se nos den las posibilidades, ¿no? Sin buscar nada. Pero de sí, sí, pronto un día aparece algo y uno que está observador dice, ah, mira, esto es aquello. Y sí, dice, mira, sí. ya he comprobado algo. Sí, porque me pareció, no había pensado en eso. Tampoco, bueno, no había forma que yo sepa tampoco. No me recuerdo si voy al astral o no. Por eso. Bueno, muchas gracias, Clarisa.
A ti, Jimena. Hola, Patricia. Hola Clarisa, muy buenas tardes o noches para todos. Realmente tengo tres preguntas, a ver si me puedes ayudar. Mira, la primera pregunta, Acércate, perdón, Patricia, es que siempre te la, tengo que pedir lo mismo, que te acerques a la toma de voz. la primera pregunta, ¿y me escuchas? Ahora sí, un poco más. Es ¿cómo poder ayudar a una persona que está a punto de morir cuando su principal temor es el miedo a morir? Bueno, aquí lo que cabe preguntar es si tú estás cerca de la persona que va a morir. Se supone que sabes si esa persona es receptiva a que le hables. Si no es receptiva a que le hables, eso se debe respetar porque a veces con la pretensión de ayudar causamos más miedo que otra cosa. Una persona tiene que estar muy bien preparada para saber cómo ayudar a alguien que se va a marchar y saber a quién sí le puede hablar y a quién no le puede hablar. Lo importante en este caso es que si se trata de una persona a quien no le puede hablar con esta naturalidad acerca del proceso y de lo que va a encontrar y tal, entonces puede tener sus pensamientos de amor, de auxilio, de compasión, porque eso no se pierde. Le llegarán a la persona si está abierta y receptiva a ello, esos pensamientos, pero si no es así, no se perderán para todo el mundo. Esos pensamientos no se pierden nunca. Patricia? Ok, la segunda pregunta es realmente, am, a veces cuando, te digo por experiencia, porque me ha sucedido, de que las personas siempre presienten su muerte, a lo mejor un mes, 15 días o una semana, pero no, ¿cómo poder identificar esos mensajes que nos da la gente que tiende a morir para estar receptivo? Gracias. Pero ¿para qué quieres identificarlo si una persona manifiesta que tiene la sensación de que se va a morir pronto? Lo único que hay que hacer es estar preparado, pero en silencio. No tiene que hacer eh, ningún gesto ni ninguna actividad conducente a hablar con la persona, a convencerla de nada. Si la persona pregunta, directamente pregunta, oye, tengo esta sensación de que pronto voy a morir, y añade, es que me da miedo, es que tal y que cual. Uno tiene que saber si está preparado para responder a esa demanda. ¿eh? Hay que ser muy cuidadoso. Entonces uno puede decirle discretamente, a veces son 3 palabras y a veces puede llegar a 5. Si tira de las 5, la persona puede decir algo más, pero si no, pues se calla ahí. A lo mejor le puede decir, pues mira, yo la verdad es que no tengo ningún temor, porque tengo una cierta confianza de que cuando nos vamos, el cuerpo lo dejamos aquí, pero nos vamos a otro lugar mejor. Y de momento nada más, si no te pregunta más, no digas nada más, porque no hay que soltar una verborrea de cosas. Hay que saber con quién estamos hablando y qué capacidad de asumir, de recibir tiene. Si no, podríamos estar causándole un daño en vez de una ayuda. Ok, Clarisa. Y la última pregunta es, en el momento de que una persona muere, ¿ellos eligen con quién morir o es totalmente en el momento que te toque a ti? Gracias. Ellos eligen, ¿cómo has dicho? ¿Ellos eligen qué? ¿Con quién morir? ¿Con ¿O quién? es con quién morir No, no. o es cuando te toque? Cuando esto es cuestión del karma de uno. Ahí ni los ángeles pueden intervenir. ¿Me explico?
Es cuestión del karma de uno. Si ha de morir en un determinado momento, en un determinado lugar, con la familia cerca o solo, que no haya nadie. ¿Cuántas veces ha estado la familia ahí alrededor que no lo han dejado solo ni un segundo y de pronto pasa algo y salen de la habitación y en aquel momento ¡paf!, se va? No es la elección de uno, es karma que determina. Gracias, Clarita. Bonita tarde a todos. Igualmente, que vaya muy bien. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Gabriel. Adelante. Larisa, hay dos preguntitas que siempre me han taladrado y es ¿por qué la mayoría de los seres humanos le tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Y cómo prepararnos para un buen morir? Pues, mira, que te lo puedo resumir muy claro, muy claro. Los humanos en general tienen miedo a la muerte porque no han comprendido lo que es la vida. No se les ha enseñado verdaderamente lo que es la vida. Y por eso, apegados a esto que tocamos, a esto que vemos, a lo que nos hemos apegado, pues produce miedo tenerlo que dejar sin tener, no la tienen, una certeza de qué es lo que van a encontrar luego. Necesitan teosofía. La humanidad necesita más teosofía. Pero de hecho, la teosofía nos llega cuando vamos estando en cierta etapa de nuestra evolución. Y esto uno lo puede observar. Yo no sé cuándo tuve teosofía en otras vidas. Ni voy a preguntar, ni pregunto, ni indago, ni me cuestiono nada de esto. Pero a mí en esta existencia me llegó a los 34 años y no me llegó antes. Si me hubiese llegado antes, posiblemente no habría estado yo abierta, preparada para recibirlo ya entonces. Ahora bien, a partir de los 34 años me empezó a llegar, no voy a entrar ahora en detalles, que en ocasiones ya he ido explicando algo, pero es que la historia es compleja, pero empecé a hacer cambios y tal, y sigo en ello. Si uno, cuando encuentra la teosofía, la llamen teosofía o la llamen Pepito Juanes, pero que sea teosofía en sentido interno, no de la sociedad teosófica solamente, sino verdadera teosofía, que es sabiduría, que es conocimiento de sabiduría, la reconozca como tal. Y uno la aplica a su propia vida y hace las transformaciones, pues yo misma, ya que he sacado el ejemplo de a los 34 años, posiblemente en la próxima existencia la encontraré mucho antes de los 34. Posiblemente. Esto suele ser así. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Alguna reminiscencia viene con nosotros? Porque a pesar de que yo la teosofía como tal no la encontré hasta los 34 años, sin embargo, desde niña tenía cosas. Había cosas en mí. No tenía miedo a la muerte. Nunca he tenido miedo a la muerte. Ahora bien, yo, el ser, cuando hablo y digo no tengo miedo a la muerte, puede ocurrir que si mi cuerpo físico se deteriora antes de que llegue el momento de dejarlo, empiece a decir tonterías, porque las tonterías han entrado por mis sentidos, aunque yo no les haga hueco, no les dé importancia ni nada.
por nuestros sentidos físicos ordinarios entra todo. El coche que pasa, el niño que llora, el otro que ríe, el tal, todos los sentidos están abiertos y todo penetra. Leí una vez de un teósofo, no recuerdo ahora dónde era, que decía que todo queda, absolutamente queda todo registrado. Digo, menos mal que no me acuerdo de nada, porque si no sería insoportable recordarse de todo lo que ha entrado por los sentidos. Pero si uno pierde el control de su cuerpo físico, si yo, uno dice, si yo que vivo dentro de este cuerpo, si yo, el ser que habito aquí, pierdo el control del cuerpo, puede ser que el cuerpo acabe diciendo tonterías. Entonces tampoco nos tiene que dar ningún miedo, ni sorprendernos, ni nada. Solo tener la idea clara, profunda, esa convicción interna. Porque la paz y la armonía son fruto de eso. Uno está en paz. Pasan cosas, claro que pasan cosas. Pasan cosas en el mundo, pasan cosas a la familia, pasan cosas a este cuerpo, pasan cosas. Pero uno puede estar en paz. Y eso es importante. Gabriel, no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, claro, y ya queda muy claro. Muchas gracias. Vale, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Estáis todos en paz. Qué bien. Pues si es así, si os parece, cerraremos aquí la grabación.